Las distorsiones cognitivas son patrones de pensamiento irracionales o muchas veces sesgados que pueden influir negativamente en la forma en que una persona interpreta la realidad y responde emocionalmente a diferentes situaciones. Estas distorsiones afectan la manera en que procesamos la información y puede conducir a conclusiones inexactas o negativas sobre nosotros mismos, los demás y el mundo en general. Estas distorsiones son comunes en diversas condiciones de salud mental, como por ejemplo en pacientes que padecen depresión, ansiedad, trastornos de personalidad, pero también podrían estar presentes en individuos que no tienen ninguna enfermedad o ninguna condición clínica. Ejemplos de estas distorsiones cognitivas encontramos, por ejemplo, los pensamientos catastróficos. Hace referencia a esta necesidad de exagerar la gravedad de las situaciones y esperar lo peor en todo momento. Los pacientes que hacen filtrado mental son aquellos que se fijan solo en los aspectos negativos de una situación e ignoran por completo los aspectos positivos. Pacientes que hacen generalizaciones excesivas, por ejemplo, cuando llegan a conclusiones generales negativas basadas solamente en una situación negativa. Pensamientos polarizados o dicotómicos, que hace referencia a estas personas que ven las cosas en términos de todo o nada, sin matices o áreas grises, por ejemplo, o todo es negro o todo es blanco, pero no hay términos medios. Personalización, que se hace referencia a atribuir de manera excesiva los eventos a sí mismo. Es una persona que se siente responsable de todas las cosas que están más allá de su control. La abstracción selectiva, que es cuando se fijan solo en los detalles negativos o que son detalles totalmente irrelevantes de una situación mientras se ignora el contexto más amplio. Lectura del pensamiento, y es ese paciente que cree saber todo lo que piensan los demás y asumen que piensan o tienen ideas negativas sobre él. Estos pacientes de los deberías, que son estos pacientes que están permanentemente utilizando este término, tengo que, necesito que, debería, imponiéndose expectativas que muchas veces son poco realistas y no se ajustan a su realidad. La personalización del significado, que hace referencia a estas personas que asignan significados muy personales y negativos a eventos que suelen ser neutrales o ambiguos. Y los etiquetados o juicios. Estos etiquetados o juicios hacen referencia a estas personas que identifican a sí mismos o a los demás con términos muy negativos y no reconocen la complejidad y la evolución personal. Estas distorsiones cognitivas suelen ser importantes abordarlas y en su lugar desarrollar pensamientos más realistas y adaptativos. Se utiliza entonces la terapia cognitivo-conductual, que es un enfoque terapéutico muy eficaz que permite la identificación de ellas, pero también permite y ayuda a la modificación de las mismas. Esto con la finalidad de permitir que las personas puedan tener una mejoría en su bienestar emocional y puedan empezar a ver o a percibir el mundo de una manera distinta. Ahora, ¿cómo afectan estas distorsiones cognitivas a las personas pues, que las tienen? Entonces, sabemos que el pensar de manera negativa permanente tiene un impacto en el bienestar emocional y en el funcionamiento general de cualquier persona. Pues esto afecta la forma en que interpretamos y procesamos pues, la información. Estas distorsiones podrían entonces ocasionar una interpretación exagerada, negativa de situaciones, de momentos, y esto puede desencadenar situaciones o emociones como la tristeza, la ansiedad, la ira o la desesperanza. También cuando se percibe de manera negativa todo el tiempo, cuando se cree que los demás están pensando negativamente sobre ti o incluso tu autoconcepto es negativo, puedes utilizar entonces términos que son autocríticos y las personas pueden empezar a desarrollar una baja autoestima y una percepción completamente negativa sobre sí mismos. Esta tendencia a anticiparse a lo peor, a preocuparse de manera excesiva, puede generar altos niveles de ansiedad
y por supuesto también puede desencadenar un estrés crónico que se mantenga a lo largo del tiempo. Cuando se observa una situación de manera polarizada, catastrófica o siempre se está pensando de manera negativa, esto puede asociarse a que las personas se vuelvan indecisas y que por ende eviten tomar decisiones por temor a cometer errores. Además, que si se cree que están pensando de manera negativa todo el tiempo sobre ti, esto también podría asociarse a que empieces a tener conductas de aislamiento social y a disminuir la interacción con los demás, evitando obviamente las relaciones interpersonales. En los pacientes que están permanentemente utilizando los deberías y que están manejando expectativas poco realistas, se puede generar entonces una presión excesiva sobre sí mismo, lo que conlleva que exista un agotamiento emocional y un agotamiento mental. Además, podrían entonces presentarse situaciones que interfieran en las relaciones interpersonales, como malos entendidos, conflictos e incluso rupturas en las relaciones debido a interpretaciones que sean erróneas. Cuando un paciente está permanentemente realizando distorsiones cognitivas, empieza a tener una visión pesimista y catastrófica del futuro, lo que puede ocasionar sentimientos de desesperanza y desmotivación. Esto, por supuesto, dificulta el logro de objetivos y la búsqueda de solución a sus problemas. Estas distorsiones suelen ser tan perjudiciales que pueden alimentar un ciclo negativo en que estos pensamientos distorsionados llevan a emociones negativas que a su vez refuerzan los pensamientos distorsionados. En los casos más graves, estas distorsiones cognitivas pueden contribuir al desarrollo o empeoramiento de trastornos mentales como la depresión, la ansiedad y otros trastornos relacionados. ¿Qué puedes hacer para manejar las distorsiones cognitivas? Habíamos hablado de la importancia de inicialmente identificarlas, saber si estás viviendo en este modo negativo de manera permanente y buscar la ayuda profesional. Las técnicas y las terapias cognitivos conductuales pueden promover una visión más realista y saludable sobre ti y sobre tu entorno. Entonces, manejar estas distorsiones, por supuesto, requiere que estés en acompañamiento permanente de una persona que esté capacitada, puesto que requiere que exista práctica y también esfuerzo. Pero es posible mejorar la forma en que hacemos esta interpretación de la realidad y también la forma en que respondemos emocionalmente a las situaciones. Lo más importante es que tú puedas empezar a reconocer y a tomar conciencia de tus patrones de pensamiento. Presta atención a los momentos en que te sientes emocionalmente alterado y trata de identificar cuáles son esas distorsiones cognitivas que tú tienes y que están de manera recurrente y que están presentes todo el tiempo. Es importante también que empieces a cuestionar tus pensamientos. Una vez que tú hayas identificado que existe una distorsión cognitiva, cuestiónala, pregúntate el por qué, si existe una evidencia real que respalde esa interpretación negativa que tú tienes o si por el contrario estás haciendo suposiciones negativas sin que exista un fundamento sólido. Es importante que intentes encontrar pruebas que apoyen o contradigan tus pensamientos distorsionados. A menudo, en la mayoría de los casos, descubrirás que hay pocas o ninguna evidencia sólida que respalde tus interpretaciones negativas. Desafía tus pensamientos distorsionados y reemplázalos por pensamientos más realistas, equilibrados y un poco más optimistas. Pregúntate cómo alguien más podría interpretar la misma situación siendo un poco más objetivo. Asegúrate de tener en cuenta el contexto más amplio de la situación antes de llegar a conclusiones precipitadas o negativas. Trata de ponerte en el lugar de los demás y considera diferentes perspectivas. No asumes que sabes lo que están pensando o sintiendo los demás sobre ti. A veces es más importante que tú puedas corroborar si realmente esa información es real o simplemente hace parte de lo que tú estás tratando de entender o queriendo colocar en los pensamientos de otros. No utilices términos absolutos. Trata de evitar el uso de palabras como siempre, nunca, todos, nadie, pues estos términos suelen ser indicativos de un pensamiento polarizado
y sueles irte a los extremos, o es todo blanco o es todo negro, y siempre es importante tratar de tener un lugar que sea un poco más cómodo, que no sea tan a los límites, sino que esté un poco más equilibrado y centrado. Si quieres, si te genera sentimientos de tranquilidad, podrías llevar un registro de tus pensamientos y emociones, anotarlos durante el día, pues esto se hará más fácil a que tú puedas identificar los patrones y que puedas empezar a trabajar en estas distorsiones que se presentan de manera recurrente. Recuerda que es importante que puedas tener una red de apoyo sólida, hablar con amigos, hablar con familiares o un terapeuta si tú lo consideras necesario sobre estos pensamientos y estos sentimientos. Obtener una perspectiva externa suele ser muy útil para desafiar tus distorsiones cognitivas. Y por último, pero no menos importante, practica la autocompasión. Aprende a tratarte con amabilidad, sé comprensivo contigo, sé empático contigo mismo. Reconoce que todos cometemos errores y que está bien tener pensamientos negativos de manera ocasional. Lo importante es que estos no regulen y no controlen tu vida misma. Recuerda que el manejo de estas distorsiones cognitivas es un proceso gradual y que requerirá tiempo y de práctica constante. No te desanimes si no logras cambiar tus patrones de pensamiento de la noche a la mañana. Te aseguro que con tiempo y esfuerzo podrías desarrollar una mentalidad más realista, más saludable y que te genere sobre todo mayor tranquilidad. Si tú sientes que estas distorsiones están afectando seriamente tu bienestar, entonces busca una ayuda profesional que te permita hacer un proceso enriquecedor y que puedas centrarte en la identificación de ellas, pero también en el manejo de las mismas a través de técnicas que permitan que tengas un proceso más favorable, más tranquilo y que por supuesto tenga y obtengas bienestar. Si te ha gustado este video, suscríbete a mi canal, dale like y nos vemos en una próxima entrega.